inmensa vida accidental en esa moto. No. O sea, no, terrible, llego al hospital, no hay que hospitalizarte, hay que tomarte una prueba, tenía una bacteria en la rodilla. Yo solo me acuerdo que me empezaron a poner luces y yo como que me fui. Anita, al día siguiente que me hacen el examen de desprendimiento de retina de los dos ojos. Dios. Mis queridos valientes, un feliz día para todos ustedes. Hoy yo los saludo muy especialmente con una invitada de lujo. Nos acompaña en el día de hoy una mujer no solamente muy linda, sino también emprendedora. Es una mujer que nos va a dar testimonio de unas historias maravillosas de resiliencia, de fortaleza y además de todo hace parte de una familia militar. Ella es esposa naval y tengo el gusto de presentarles a Yacira Gamarra. Mi querida Yaci, saludos, qué rico tenerte en esta sala con nuestro café para bailar. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, mi querida Yaci, es de verdad un honor tenerte acá en esta sala maravillosa, tomándonos y compartiendo un café para valientes, porque yo quiero que le contemos a todas las familias que nos ven y en especial a las mujeres sobre tu historia de cómo te ha tocado o cómo ha sido ese proceso de habituarse, de transformar también tu vida al ser una persona normal, común y corriente y de repente entrar a formar parte de las fuerzas militares. Hay muchas cosas que de pronto la gente desconoce sobre nosotras, las esposas de los militares, y son situaciones de pronto bastante fuertes, situaciones que de pronto no sabemos cómo afrontar, situaciones que nos llegan de manera inesperada. Total. Porque a veces uno de verdad no tiene el control de esas cosas y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, empecemos por el principio, empecemos recapitulando. Tú haces parte de esta familia naval, ¿hace cuánto? ¿Cómo fue la historia con tu esposo? Más o menos 17 años. 17 años, pero eso es bastante. Mucho tiempo. Sí. Tengo 3 hijos. Uno tiene 16, el otro tiene 11 y una niña de 3 años. Santiago, Sebastián y Emma Lucía. Espectacular. ¿Y cómo se conocieron? A ver, nosotros nos conocimos en Cartagena, luego nos encontramos aquí en Bogotá, una historia muy bonita, la verdad. Entonces, uno nunca como que planea casarse con un militar, ¿no? Uno siempre está pues viviendo la vida. Entonces, cuando Dios a uno le pone una persona, sea militar, abogado, médico, lo que sea, y pues tiene las cualidades que tiene mi esposo, yo me hubiese enamorado de él, sí, hubiese sido quien hubiese sido. Sí. Entonces ahí empezaron como las cosas, surgió el amor, surgió todo. Entonces de verdad que todo esto ha sido muy enriquecedor para mí, para mi familia. Yo fui mamá joven, entonces pues mi hijo y yo parecemos hermanitos. Y yo creo que muchas personas te dicen, ustedes salen a la calle y dicen, tu hermano menor. Total, entonces, pero muy bonito, o sea, yo sí tenía claro desde que yo era muy joven, yo decía que yo quería ser mamá joven. Ay, qué lindo. Sí, para yo poder darle la oportunidad a mis hijos, o yo darme la oportunidad a mis hijos de verlos crecer y ellos también de tener una mamá llena de salud, ¿no? Eso es importante. Desafortunadamente en el camino pasan muchas cosas, problemas de salud, bueno, estuvimos acompañados de una pandemia que también nos dificultó mucho la vida, un poquito, nos cambió totalmente la vida, entonces ahí te cuento, Anita. No, pues maravilloso. Y tú en ese momento, tú me decías ya que a veces cuando, como dice la canción, cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, y eso es cierto. A veces nosotras como mujeres quizá no planeamos qué profesión pueda tener el esposo de nosotros, pero en ese momento que tú conoces a tu esposo, bueno, al que hoy es tu esposo y en ese momento era tu novio, ¿cuál fue esa motivación principal para decir, bueno, yo quiero formar parte de un hogar militar pese a muchas cosas? Porque no nos digamos mentiras, nosotras entre mujeres vamos como escudriñando y eso cómo será, porque es que Dios, tenemos muchos prejuicios. Mucho. Exacto. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la motivación para decir sí? Lo que pasa es que, mira, Anita, uno cuando pues se enamora de un militar, a uno le da miedo, porque obviamente
están los comentarios, las cosas, que los militares esto, que los militares esto otro, que la familia, que la lejanía, que los traslados, que los cambios. Pero por ejemplo, yo hablo por mí y yo siempre desde joven fui muy aventurera. O sea, sí, mi familia lo sabe, me gustaba viajar, me gustaba chupacá. O sea, yo creo que Dios a cada uno le conoce su corazón y le sabe, manda lo suyo. sí, le manda a uno lo de uno. Bueno, Sí. entonces yo decía, bueno, listo, es militar, pero no importa, si toca viajar, se viaja. Pero sin embargo, o sea, yo nunca me moví. Cuando ya yo quedé embarazada de mi primer hijo, que yo me retorno a Cartagena, porque obviamente yo estaba sola acá en Bogotá cuando quedé embarazada, que yo retorno a Cartagena, imagínate, yo llegué prácticamente, como dicen por ahí, con el rabo entre las piernas, porque dice, miércoles, llegó embarazada, o sea, un militar, o sea, todo el mundo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Pero no, yo llegué con la frente en alto. Claro, yo llego a Cartagena y fue un desafío bastante grande, porque imagínense, yo soy la única mujer en mi casa, Ay, claro. la mayor de 4 cuántos? hermanos. Ok. Entonces, el ejemplo a seguir. Sí. Llego a casa, pues obviamente ya mis papás sabían que yo estaba embarazada, Claro. pues todo esto. Ellos fueron un apoyo muy, muy importante en mi vida y en la de Carlos, y pues obviamente en la de mis hijos también lo han sido. Y pues obviamente ellos me acompañaron en todo el proceso, ya pues nació el bebé, empecé a retomar mi carrera profesional, yo soy administradora de empresas, entonces ahí Ajá. empecé a trabajar con la Universidad del SINU, trabajé varios años con ellos y nada, trabajando y estudiaba entonces Derecho en la noche. Wow. O sea, y mi mamá era la que me cuidaba al niño. Claro, Sí. tremendo. Y Carlos Daniel trasladado, porque Carlos no lo mandaron para Cartagena, o sea, él estaba en otro lado. Entonces yo me enfoqué en ese momento en trabajar, en el niño, pues cuando yo podía iba, él venía y así. Sí, porque Sí. él estaba en Corozal, él lo habían mandado para Corozal. Entonces estábamos relativamente cerca y ahí nos visitábamos y no sé qué. Pasaron los años, pasaron 5 años. 5 años 5 tú en años. esa situación, digamos 5 o así. 6 años, sí, exacto. Tú dividida, pues, tú por un lado, tu esposo por otro. Exacto. Trasladan a mi esposo para Buenaventura. ¡Ah! Imagínate. Dios bendito. Y tú estando en Ahí sí Cartagena, me tocó imagínate. decidir, porque Al ya, yo otro estaba, lado del ya país. había nacido, o sea, ya había quedado embarazada de mi segundo hijo, o sea, Claro. de Sebastián. Ya Sebas, pues obviamente yo lo que hice fue licencia maternidad y me voy. Sí. Sí, él me dijo, no amor, salí trasladado. Y nosotros le dije, no, ya toca mirar. Obviamente nosotros vivíamos aparte, yo no vivía con mi papá, vivíamos en un apartamentico normal, él iba y así. Entonces yo le dije, listo, yo voy a renunciar. Renuncié a mi trabajo, Claro. sí, imagínate, a mí no Tu me quería estabilidad. claro, a todo. Yo creo que todas nos sentimos identificadas cuando nos toca decidir y Sí. priorizar. Entonces, en ese momento a mí me tocó priorizar y mi prioridad en ese momento era mi familia. Claro. O sea, yo sé que muchas dirán, ay no, pero el trabajo, pero cómo, la economía, no sé qué. Yo dije, no, mi estabilidad emocional, la de mis hijos, la oportunidad de que mi esposo viera crecer a sus hijos. O sea, Claro, yo correcto. lo veía más así, porque Sí. en Cartagena obviamente nos visitábamos, estábamos ahí como, Claro. pero ya tan lejos uno se pone a pensar y dice, no, ya toca tomar decisiones, me voy. Y así fue, Anita, me fui para Buenaventura. Mi esposo era en ese entonces, ya había ascendido, creo que a teniente efectivo. Mi Sí. esposo es de infantería marina. Y pues los bravos son los mismos, pero con Con diferentes otro nombre. nombres, exactamente. Entonces ya había ascendido, Sí. entonces igual no calaba vivienda fiscal, llegamos a pagar arriendo con 2 Imagínate. niños. Yo vivía en un 7º piso sin ascensor. Dios bendito. Baja y suba coche, coja coche, lleve el chiquitín, o sea, y sola. A tal punto que a mi hijo el menor, o sea, el cambio, yo creo tan bebecito, llevábamos como 8 meses, le dio neumonía, estuvo Dios. malito en la Valle del Lili, entonces uno solo ahí ya, y también toca tomar decisiones los médicos, no, que toca salir de Buenaventura un tiempo para poder fortalecer los pulmones al niño. Bueno, nos Claro. tocó ahí decidir y yo me devolví para Cartagena. ¿Qué pasa cuando yo iba a Cartagena? Mete al niño a un tratamiento con Claro. un neumólogo pediatra y no le hicieron su tratamiento. Carlos salió unos días para Cartagena también por un curso. Bueno, todas las cosas se fueron dando, ¿sí? Ok. Y no, yo le dije a él, yo no puedo quedarme acá, o sea, yo tengo que estar cerca, donde de pronto te quede fácil a ti viajar y a mí también. Y decidimos movernos para Duitama. Mi esposo es de esos lados, de un pueblo de esos lados. Y
ahí me salió un trabajo con Chevrolet. Ay, Con qué maravilla, Chevrolet. claro. Entonces estaba ya trabajando con ellos y pues obviamente cuando yo tenía el espacio, yo iba hasta Buenaventura y él venía y así. Pero sí estábamos como en contacto, siempre moviéndonos y así. Cuando pasó el año, como que Dios mío, otra vez, yo sola por acá con los niños, a mí me entraba la tristeza porque yo Sí. creo que todas pasamos por eso, o sea, Claro. la extrañar tu pareja, el tiempo. Maternar sola, Sí, que realmente eso es de las total. cosas más difíciles. Y en este caso que a ti te ha tocado en esos espacios de tiempo estar sola, es cuando más definitivamente nosotros nos ponemos a prueba y nos cuestionamos. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que esto sí era realmente para mí? ¿Será que esto sí es de valientes y yo me considero una de ellas? Entonces, ¿cómo empiezas tú como a entender la situación? ¿Qué hiciste en ese O sea, caso? me llené de valor, definitivamente, y le dije a mi esposo, no, yo no puedo estar acá sola con los niños, Claro. voy a renuncié nuevamente, me voy para Buenaventura, no importa que no tengan casa fiscal, ya Sebastián, Sandy están más grandes, ya yo me voy, eso no importa, Sí. yo me voy. Claro. Mira, llegué un 24 de diciembre a Bahía Málaga. Ay, no Imagínate, puede eso ser. era lancha, o sea, porque Claro. para entrar a Bahía Málaga mi esposo ya estaba en Bahía Málaga, no estaba en Buenaventura sino en Bahía Málaga. Claro, ya es una Lancha, isla. niños, no sé qué, coja. Y me fui para allá. Entonces, pero obviamente no nos habían asignado casa fiscal. Y yo, Dios mío, bueno, no importa, los fines de semana venimos y nos encontramos con papá y así. Y yo me Sí. consigo un trabajo en Buenaventura. Eso era lo que yo tenía pensado. Y bendito Dios que nos asignaron vivienda fiscal. Ay, qué Imagínate, entonces ya fue más fácil, ya entre las cosas y ya ahí en Bahía Málaga estuvimos año y medio. Lo trasladan después de año y medio, lo trasladan para San Andrés. No puede ser. O O sea, sea, tú estabas entre el norte y el sur de Colombia todo el tiempo. San Andrés salimos. Prácticamente. Pero no iba a estar en San Andrés, iba a estar en San Andrés, en Providencia y Santa Catalina. Claro. Y yo, Dios mío. Y había muchas amigas que me decían, no, ya, sí, dale, eso allá es chévere, mira, porque Ves, eso es lo que yo digo, o sea, uno rodearse de gente que lo motiva a uno es lo Sí. que uno necesita en esta vida, porque si hay gente que llega, no, pero ¿qué te vas a ir? No sirve, o sea, Sí. sirve que lo motiven, que le den a uno fuerza, porque imagínate, uno sin la familia al lado, sin mamá, sin papá, sin nada, bendito Dios los que tienen la oportunidad de tenerlo, pero cuando uno está solo, uno necesita rodearse de buenas personas, de buenas amigas que le digan, bueno, arranca, que eso allá, mejor dicho, y Carlos iba a estar en Providencia, imagínate. Claro. Entonces llego yo allá, nos asignaron casa fiscal, pero yo estaba sola en San Andrés. Fue una de mis peores experiencias y ¿De yo verdad? digo, claro, Anita, me iban a amputar esta pierna porque tuve un Dios accidente en santo. una moto. Bueno, ahí ya me estás respondiendo y quiero que Sí. les contemos a todas estas familias y mujeres valientes que nos ven de todo eso que ya nos has contado, que te ha pasado. ¿Qué ha sido lo más difícil que has podido enfrentar en este tiempo? Aparte de la pandemia, yo creo que el desafío, o esas dos, o sea, el accidente en San Andrés a mí me cambió la vida totalmente. La manera de ver la vida me cambió total, o sea. Cuéntanos sobre eso. No, mi esposo ¿Cómo? estaba en Providencia y pues obviamente uno allá en San Andrés todo es una isla, pero todo es retirado. Y las que hemos estado allá sabemos que, por ejemplo, las casas del COBE son las que están encima de un batallón y son súper lejos al centro. O sea, toca claro. tener carro, moto o irse en bus como todos. Entonces, ese día cumplía mi hijo. Sí. Mi hijo mayor estaba de cumpleaños y yo salí a comprarles torta para partírsela ahí con los vecinitos y no sé qué. Y ya mi hijo, el menor, iba a llegar en la ruta. Entonces yo no, me toca irme. Cogí una moto. Me subí en una mototaxi, una moto de estas para Sí. llegar más rápido porque los Claro. taxis obviamente eran súper costosos y yo decía, no, me voy más rapidito. Claro. Y me he sabido accidentar en esa moto. No puede ser, Dios bendito. O sea, me accidenté y obviamente en el momento que yo me caigo, o sea, yo recibí todo el golpe en mis piernas cuando yo me caigo de la moto. La torta salió volando, bueno, es desastre. No, claro. Las señoras que estuvieron ahí en ese momento saben cómo se me puso a mí esa pierna. De hecho, me llevaron al hospital. La ambulancia me llevó, no sé qué. La máquina de la resonancia magnética estaba dañada.
Solamente me hicieron una radiografía. Una radiografía, como no había fractura, no había nada. Entonces me devolvieron para la casa porque nada más era de hielito. Dios. Claro, cuando yo estoy partiéndole la tortica a mi hijo, porque llegó la tortica pichada, pero llegó. Claro. Que yo estoy ahí, no sé qué, llegan las señoras y me ven, no, ya, si tienes que irte, tú ahí tienes algo, mírate esa rodilla, que no sé qué. Me fui, pero lo que hicieron fue colocarme una venda, inmovilizarme y me devolvieron para la casa. O sea, porque yo no tenía nada según. Mira, Anita, yo no me podía levantar de la cama, yo lloraba, a mí me dolía mi pierna, yo decía, no, yo tengo algo ahí. Y eso no es de hielito No, solamente. yo tenía algo ahí, yo decía, Dios, ¿qué es esto? A mi esposo le dieron permiso, él llegó y pues él me acompañó durante 4 días. En ese tiempo yo le dije, amor, yo no aguanto el dolor en la pierna, yo lloraba del dolor. Entonces fuimos nuevamente al hospital. Entonces ya me hicieron un examen, ya más especializado. Ya la máquina ya estaba arreglada, no, que tiene un esguince grado 2, toca colocarle una férula, ese es el dolor, inmovilizarle totalmente. Anita, me vendaron la pierna, me mandaron para la casa, oh sorpresa, tenía que durar 15 días con esa inmovilización. Imagínate. Como a los 5 días, bueno, ya mi esposo se había ido porque ya me había dejado pues con la férula, ya mi mamá había llegado a San Andrés a cuidarme y todo esto, y resulta que ahorita viene lo peor, porque a los 5 días de yo tener esa férula, yo empecé a sentir una sensación rara en el pie, o sea, una cosa toda rara, y yo decía, ¿qué es esto? Y me empecé a quitar, yo le dije, mamá, me voy a quitar el vendaje, y me empecé a quitar el vendaje, yo tenía la rodilla vuelta a nada. O sea, ya se me estaba, como dicen por acá, enganando. Dios bendito, y la tenías morada, negra, eso empecé, mejor dicho, eso fue el desastre. Corra, me apoyó mucho el comandante de la base, en paz descanse, él estaba en ese momento encargado allá el señor ya falleció, y yo llamé al esposo, me dijo, no, y le mandé la forma, no, ya vamos, me sacaron en el carro, para el hospital. Llego al hospital, como yo estaba tomando medicamento para el dolor, a mí posiblemente puede estar dando fiebre, pero uno no se da cuenta. Claro, sí, son cosas totalmente. Y mi mamá súper asustada, nena, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? O sea, no, terrible, llego al hospital, no hay que hospitalizarte, hay que tomarte una prueba, tenía una bacteria en la rodilla. Virgen Santísima. La bacteria, duré como 15 días hospitalizada, me operaron, me debridaron todo el tejido blando. El doctor me decía, toca esperar a que te recuperes para ver si de pronto se afectó el tendón rotuliano, a ver qué afectó, a ver qué no afectó, porque la infección sí estaba bastante profunda. Afortunadamente, consulté cuando tenía que consultar, Anita, pero yo llego a los 15 días que la doctora me dice, y yo creo que ya... No tenías piernas, no tenías rodilla incluso, Dios bendito. Y mira que son cosas que a la final a nosotras las mujeres, el sexto sentido o esa intuición que tenemos nos da como la capacidad de predecir algo no está bien. Yo creo que te pasa contigo, nos pasa con los hijos, con el esposo, ¿cierto? Totalmente. ¿Y qué pasó después? Una vez tú llegas, te dicen, bueno, te tratan el tema de la bacteria. Mi esposo obviamente no podía devolverse nuevamente porque él ya había estado conmigo. Claro. Para mí fue muy duro porque obviamente, o sea, yo necesitaba en ese momento un apoyo. Pero yo también sé, y todas somos conscientes de la responsabilidad que ellos tienen con la institución. Claro. Entonces, yo le dije a mami, no te preocupes, aquí hacemos como podamos. Sí. Entonces, el chiquitín se me enfermó, mejor dicho, fue y yo hospitalizada. Entonces, ahí... ¿Y tus hijos quiénes veía? ¿Tu mamá en ese momento? Mi mamá. Ahí yo sentí mucho el apoyo de la institución, demasiado, porque a mí los de familia empezaron a visitarme todos los días, o sea, darme mucho apoyo moral. Señora Yacira, no se preocupe, usted va a salir de esta, usted es una berraca, mire qué es. Y para mí eso fue muy reconfortante, porque, o sea, cuando uno pasa por situaciones así difíciles, Anita, ahí es cuando uno ve la realidad de la vida. Sí, es verdad. Entonces, y empieza uno a darle más valor a lo que realmente es importante en la vida. Exacto. Y yo creo que en ese momento tú empezaste a pensar, bueno,
no me interesa en este momento tener el trabajo que tenía en Bahía Málaga, que tenía de pronto en Cartagena, no me interesa la comodidad, digamos, o la estabilidad económica o en otros sentidos, pero para mí mi salud y el acompañamiento, pienso yo, ese apoyo que tú dices, ese apoyo moral es definitivo, que mis hijos estén bien también, sí, que yo tenga un círculo próximo de quién rodearme para poder afrontar situaciones de este estilo. Definitivamente te cuento que es bastante conmovedor lo que tú nos cuentas, saber que de todas maneras, a pesar de todas las renuncias que nosotras como esposas de militares en algún momento enfrentamos, tampoco dimensionamos todo este tipo de situaciones que nos pueden llegar a suceder. Sí. Entonces, bueno, ya después de ese desenlace que tú ves definitivamente, bueno, logré salir de esto, afortunadamente nos contabas que te pensaban amputar la pierna, que a Dios gracias no fue así. Tú sales de esta situación y allí ¿qué lección tienes o qué mensaje tienes, por ejemplo, para todas esas mujeres que a veces tenemos situaciones difíciles, de pronto de mayor o menor complejidad, pero no sabemos cómo afrontarlas solamente porque nos sentimos solas? ¿Cuál fue esa moraleja o cuál fue ese mensaje que tú recibiste, ese aleccionamiento que quisieras transmitirle a las señoras? Que, sí. El mayor psicólogo, el mayor compañero, el mayor amigo es Dios. Sí. O sea, Él es el único, Anita, que te da como que le da a uno exactamente la fortaleza. Porque sí, uno tiene las amigas, lo ayudan y todo esto, pero la fortaleza que uno tenga, o la fe que uno tenga, la relación que uno tenga con Dios, es lo más importante en esta vida, ¿sí? Y la confianza con tu esposo, porque fíjate, a pesar de que mi esposo no estaba ahí conmigo, él estaba ahí, pendiente. Amor, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Siempre, la comunicación permanente. Siempre, o sea, eso, sí. La comunicación con el esposo de uno es lo más importante, porque yo creo que si Dios y el esposo de uno están ahí, uno fluye todo. Sí, ¿sí? Así es. Pero el tema es, después de eso, como uno queda como así, como nervioso, como que no quiere que le pase a uno nada, piensa uno mucho en los hijos, claro. O sea, uno piensa en el futuro también, ¿no? Entonces, después de eso salimos para San José del Guaviare. Imagínate. ¿sí? Entonces, pero yo no me fui, yo me quedé en Duitama. Nosotros, bueno, ya habíamos estado allá, tomamos la decisión de quedarnos en Duitama. Cierran el ciclo de San Andrés, sí, tú te vas para Duitama y tu esposo para San José del Guaviare. Exactamente, okay. Y él se fue para San José del Guaviare, salimos traslados a mitad de año. Sí. Entonces esos traslados a mitad de año son complicados. Pero bueno, yo digo, bueno, si hubiera estado, la mayoría de los traslados de nosotros han sido a mitad de año, entonces yo digo, bueno, no importa, ya estás entrenada. Sí. Uno siempre tiene que sacarle el lado amable a las cosas, Anita. Sí, o sea, uno llora, patalea en su silencio, como una amiga, claro, uno reniega, uno todo, pero ya cuando uno está con la cabeza fría, ya no está con la cabeza caliente que uno apunta, ya uno piensa las cosas más con esta y no con esta, o sea, ya uno empieza a organizar las cosas como tienen que ser. Entonces, pues obviamente a mí me daba duro porque veníamos de una también, sí, ausencia, porque él estaba por allá, yo por acá, pues duró los últimos 3 meses en San Andrés, sí, pero ya después de eso se mete pandemia, 2019, y sale traslado de San Andrés a mitad de año. Entonces los niños salen de vacaciones en noviembre y yo arranco para San José del Guaviare. Claro. Y pues gracias a Dios pues el comandante nos apoyó, estuvimos ahí un tiempito con él acompañándolos, ya se escuchaba el tema del COVID y no sé qué, y nosotros como que miércoles se va a venir esa pandemia, pero no, o sea, nosotros nunca dimensionamos que eso nos iba a tocar a nosotros acá. Claro. Yo creo que todas las personas piensan, eso es por allá por el otro lado del mundo, eso no pasa por acá. Tenemos en las noticias y literal, no, eso pasa, es por allá, por la China, por el Japón, eso, o sea, sí, uno nunca piensa que le va a tocar a uno. Entonces, claro, pasamos fin de año y todo. En febrero yo empiezo a sentir como mal, estábamos todavía en febrero, yo no me había devuelto, imagínate. Sí. Yo dije, no, que los niños entren, ellos entraron como a final de febrero, yo me voy para allá cuando ya vayan a entrar, ¿sí? Porque yo de hecho todo, la matrícula, todo, yo lo estaba haciendo por
Sí. por WhatsApp. Electrónicamente. Sí, entonces, claro, me hago la prueba de embarazo, salgo embarazada de mi tercer hijo. Imagínate. Ay, Dios mío, yo señor, embarazada de la chiquitina. Y claro, o sea, nosotros sí queríamos tener otro bebé, pero siempre como que esperemos que estemos juntos para poder disfrutarlo, y no sé qué, mira que nos ha tocado así, así. Bueno, listo. Pero bueno, se dio cuando Dios lo dispuso, sí, y Emma Lucía ha sido la bendición más grande para todos. Claro, Los imagínate. hermanos, ¿Y llegó después de cuánto tiempo? No, imagínate, con mi hijo mayor se llevan 13 años. Y con Seba se lleva 7 años. Imagínate. Pero bueno, son tiempos que, como tú decías, Dios dispone. Y yo pienso que tú tenías ya un máster haciendo tu hogar de alguna manera un poco dividido, con una cantidad de dificultades a nivel de distancia, de comunicación, de trabajo, etcétera. Pero quizá esa fuerza que me dices, apoyada o soportada en esa comunicación maravillosa que debemos tener con Dios, y adicional la confianza, la complicidad y esa paridad tan bonita que de alguna manera haces con tu esposo, logran superar todas esas dificultades, ¿verdad? Así es, Anita. Yo pienso, mira, Anita, yo siempre he dicho que uno no puede permitir como esposa dejar deteriorar la relación y dejarla caer en lo mismo. No hay que perder la confianza, la comunicación, el ser amigos. El tú chismear con tu esposo. Claro, ¿sí? eso es delicioso. El uno tomarse unas cervecitas con su esposa. Claro. El contar, ay amor, ¿te acuerdas cuando? Ay, o sea, yo creo que eso es lo más gratificante y lo que de verdad a la relación la nutre. Sí, ¿sí? Porque si uno pierde ese detalle tan importante como es la amistad con el esposo, no hay nada. Se deteriora. Entonces, pues no te digo, llegó Emma Lucía en un momento en que obviamente es lejos de allá, porque imagínate, él estaba allá en San José del Guaviare, yo allá en Duitama, entonces yo decía, ay, Diosito, y ahora, bueno, tocó nuevamente, se metió pandemia, oh por Dios. No, claro. Se metió la pandemia y yo decía, Dios mío, todos los controles. Otro súper desafío, gestación en pandemia. Eso fue tremendo. Quiero que nos cuentes más sobre eso, porque si ya habías pasado dificultades a nivel de vivienda, a nivel económico, a nivel de tu salud, llega ese tercer hijo, esa tercera hijita y se metió la pandemia. ¿Cómo fue para ti esa época? Mira que cuando yo retorno a Duitama, mi esposo me llevó, porque estaba con mis maluqueras. Imagínate, me empezaron esas maluqueras desde tempranísimo. Claro, que ya él se devuelve para San José del Guaviare, que yo quedo sin barriga, porque todavía no tenía la pancita. Hacíamos videollamada y ya en la pancita yo le enviaba fotos, no sé qué, y él se ponía melancólico. Ay, claro. Por la distancia, sí, feliz porque venía, bueno, aunque él no se enteró sino como hasta el 5.º mes de que iba a ser una niña. Yo quería estar segurísima porque con mi primer hijo me habían dicho que era una niña y yo, nada. Ni Santiago se bañó en bañera rosada, se secó con toalla rosada, entonces yo decía, no, yo no creo, o sea, sí me decían puede ser una niña, pero no. Y mira, Anita, que Dios ha sido tan bonito porque Él sabe lo que todos queremos. Sí, Él sabe. Él sabe, porque uno puede decir, bueno, sí, porque él me decía, pero ¿qué quiere? Yo decía, no, lo que Dios me mande, pero que venga sanito. Pero yo en mi corazón y en mi mente, cada vez que yo me bañaba y me tocaba la pancita, decía, Diosito, tú sabes lo que yo quiero. Y el deseo de mi esposo. Y el deseo de mi esposo y mío. Claro. Entonces, no llegó la niña. Nos llegó la niña. Emma Lucía nació pues bien, pero antes de que naciera, a los 8 meses, yo soy paciente migrañosa, desde los 13 años. Virgen Santa. Entonces yo toda mi vida he estado medicada. Y claro, yo ese día me levanté y empecé a ver como cucullitos, como cositas, como... Yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Te estás sintiendo mal? Sí, me va a dar una migraña fuerte. Llamé a mi mamá, mami, mira, me siento rara. Estoy viendo, yo no alcanzaba a leer las letras del anuncio del noticiero, de las cositas de abajo. Yo dije, ¿esto qué es? Señal. Esto no es normal. Y ya con mi panzota grandota, llamé a mi esposo,
Tancho, me siento mal. Amor, eso es una migraña. Acuéstate. Tómate tus pastillitas y acuéstate. Y ahí me tocaba tomarme un cafecito y 2 acetaminofén porque no podía tomarme mis medicamentos. Claro. Sí, y Claro, eso era el estado lo de gestación, en embarazo es difícil. Nada, no podía tomar ni los antiepilépticos, ni el Sumatriptan, nada de lo que me enviaban a mí los especialistas. Y me tomé esas pastillitas y una cosa. Anita, me levanté peor. Peor es, yo no le veía la cara a mis hijos. ¡Ah! Pero eso ya es muy grave. O sea, Le dije a mi hijo, amor, llama, o sea, yo no llamé a mamá, yo no llamé a esposo, yo llamé a una amiga que estaba allá, que no es esposa de militar ni nada de eso, la había conocido en el gimnasio. imagínate la familia que tenemos que construir cuando somos esposas de militares. Nuestra familia se convierte en esas personas. ¿Y qué pasó? Entonces le dije, amor, a mi hijo, papi, ven, hazme el favor, llama a Alexandra, él buscó el teléfono, llama a mi amiga, hola, Ale, mira, por favor, para que me ayudes a pedir un taxi. Alex me envió, me dijo, estoy en Tunja, no puedo ir, imagínate, porque vivíamos cerca, pero por todo el tema de pandemia, a mí nadie me visitaba, porque como yo estaba en un embarazo, o sea, tocaba uno cuidarse demasiado, demasiado. Entonces, mi amiga me mandó un taxi de confianza, mi hijo mayor me ayudó a bajar, me subió al taxi, el señor, yo le dije, señor, esto es obra de caridad que va a hacer en el día de hoy, éntreme, estoy mal, vengo viendo súper mal, yo no le alcanzo a ver su rostro. Me decía, ¿cómo así? Yo no lo veo. Anita, claro, me entran, eso es un signo de alarma en el embarazo. Enseguida me ingresaron porque obviamente yo no veía, yo estaba como mareada, me sentía mal, tenía náusea, pues me desestabilicé totalmente. Afortunadamente estaba el ginecólogo que me veía en particular. El doctor me dijo, ¿qué pasó? Y le comenté, todo bien. Llaman de acá de Bogotá, no, que toca remitir a la señora para el hospital militar. Anita, no me podían remitir porque no tenía quien me acompañara. Imagínate. Casi nada. Mis hijos solos en el apartamento, Anita. Mi esposo por allá en San José del Guaviare. Mis suegros por allá lejos también. Claro. Mi familia por allá, todo cerrado, aeropuerto cerrado, todo cerrado, mejor dicho. Llamé a una muchacha que trabajaba con una inmobiliaria, que era la que nos tenía en el apartamento, mejor dicho, una conocida. Otra familia. Por favor, sí, otra familia, otra prima. Sí, claro. Mira, por favor, ¿será que me puedes llevar hasta Bogotá? No puedo ir sola en la ambulancia, necesitan que yo lleve un acompañante. Hay una maleta para mí, están pidiéndome las cositas de la bebé, están pidiendo muchas cosas y yo solamente me había ido con la ropita y con la carpeta del embarazo. No había ido con nada más porque yo pensé que era un ataque de migraña. Claro. Entonces, claro, empezaron a hacerme los exámenes para descartar la preeclampsia, bueno, para descartar muchas cosas. Entonces, esa noche me tocó quedarme ahí. A mis hijos les tocó quedarse solo en la casa con el ojito de la vecina. Dios bendito. Imagínate. Al día siguiente ya los mandaron a buscar a mis suegros, ya se fueron para la casa de mis suegros. Entonces, pues logré que la persona esta me llevara hasta acá, hasta Bogotá. Me remitieron al día siguiente para acá, para Bogotá. Anita, me hicieron apenas llegué, no podía ingresar nadie. Acá todo esto parecía hospitales fantasmas. O sea, eso aquí era solo totalmente las embarazaditas con una pijamita. Aislados totalmente, todas las medidas de Dios mío, bioseguridad. Sí, era tenebroso todo. Extremo. Entonces, claro, yo llego al hospital, me meten a hacerme una resonancia magnética, no un taxi, no la resonancia. Me dicen, la ropita de la bebé, por si toca desembarazarla. A mí ¿Y el tú corazón tenías era así. cuántos meses de 8 meses de embarazo. Ok. Tenía. ¿Y estabas, digamos, en término para poder hacer, por ejemplo, O sea, una sí, cesárea en caso sí, tal? claro, sí podían hacerla porque ya la bebé estaba, pues no estaba a término, pero ya sí, con incubadora, con todos estos Digamos temas que de no corría tecnología, ya está. tanto riesgo. Exacto, digamos que sí. Entonces, bueno, me hospitalizan. No me salió nada en la resonancia. Subió el neurólogo. Mamá, ¿de qué sufre? Bueno, a preguntarle todo lo de rutina a uno. ¿Y qué incertidumbre? O sea, Porque claro, si tú no me sabes, salía nada. Claro. En la cabeza no me salía nada. Imagínate. No, que mañana vamos a revisarle los ojos. Anita, me bajaron para que me revisara el retinólogo y el oftalmólogo. Yo solo me acuerdo que me empezaron a poner luces y yo
como que me fui. Te desvaneciste O sea, por sí, completo. o sea, y la enfermera me decía, mamá, o sea, eso era lo que yo escuchaba. Me subieron a piso y al día siguiente fue que pudieron hacerlo, porque yo ese día no pude. Estaba tan fotosensible, a mí la luz me Claro. fastidiaba horrible por la misma cuestión que tenía Sí, mis ojos. claro. Anita, al día siguiente que me hacen el examen de desprendimiento de retina de los dos ojos, Dios, o sea, ese fue el diagnóstico para ti. ¿sí? Con un edema macular en el ojo derecho. Los edemas maculares se le forman normalmente a las personas con azúcar, con hipertensión. Y el doctor me preguntó, pero usted se estresa mucho. Usted. Claro, uno en pandemia, ¿quién no vivía estresado? Y con miedo, ¿Quién no vivía exactamente? que es la peor de las emociones, Y la que el más miedo enferma. de que me va a llegar el mercado y me toca desinfectar y se me va a venir la Sí. bacteria porque uno era todo, Dios mío, Claro. el alcohol desinfectando la bolsa de leche, Te todo. vuelves paranoide a la final, porque es que todo piensas que te va a hacer daño, que te va a matar, y eso complica mucho más la situación emocional y física de la Sí, persona. Anita, ¿Y por qué se presentó eso? yo le preguntaba al doctor si podía tener a la bebé normal, o sea, todo este tema del miedo de mi mamá. Ahorita mismo toca, sí, después que nazca la bebé, ya toca mirar el tema de la cirugía, porque yo perdí bastante porcentaje de mi ojo derecho de agudeza visual, sí. Y de hecho, o sea, eso me dejó secuelas graves, Anita. Son unas experiencias que a uno lo fortalecen como persona, De acuerdo. como familia, ¿sí? Entonces, todos, a nivel mundial, los matrimonios todos tienen dificultades de cualquier tipo, ¿cierto? Pero ahí es donde está la inteligencia de uno hablar con él y después decir, ay, amor, todo lo que me mató conmigo, tú pasa, ¿sí? Claro. Y hablarlo, ¿sí? ¿Y al cuánto tiempo nace la niña? Ella Después nace a de- término. O sea, a mí me mandaron para la casa Ok. con un tratamiento para la visión. Eran como unas goticas para tratar de reducir, porque es que a mí se me desprende la retina y se llena de líquido la retina. Y ese era el edema macular que me había salido. Entiendo. Sí, en este ¿Y ojo. te dijeron por qué? Que pudo haber sido una alza de azúcar, que pudo haber sido Sí. estrés, que pudo haber sido, o sea, muchas cosas. Y a ciencia cierta no se supo. No se supo. Es decir, los médicos nunca me dijeron, mamá, esto te sucedió por esto y esto y esto. Estamos mirando por qué le dio eso. Y tú de manera consciente y haciendo como una atención plena a ese momento, ¿recuerdas haber atravesado alguna situación de pronto de estrés, de preocupación que te hubiera podido haber generado un desprendimiento de retinas en un embarazo? Que de verdad no es para nada usual. O sea, yo en el embarazo sí, obviamente la distancia, me hacía falta mi esposo, que me consintieran la panza, que me consintieran, que mi amor esto, o sea, obviamente, o sea, me hacía falta, pero no era que, ay, Dios mío, el estrés, la cosa, no. Mi calidad de vida sí se vio afectada, Anita, porque, por ejemplo, el tema de los ojos con la migraña no quiere nada, Claro. ¿sí? Entonces, estoy medicada por parte y parte, pero es ahí donde uno tiene que sacar esa valentía, ese coraje y decir, bueno, yo no me voy a dejar tumbar por esta enfermedad, tengo que sacudirme. Yo pienso de que a todas las mujeres, las señoras que nos ha tocado pasar dificultades, no hablo solamente de las esposas de los militares, hablo de las mujeres que son personal civil, de todo, es ahí donde uno como que de verdad saca lo valiente. A mí me dicen amigas de la vida civil, me dicen, uy, no, ustedes las mujeres de los militares son unas berracas. Yo, todas somos berracas, nosotras somos un poquito más. Porque sí. Claro, No, tenemos yo un no me máster. puedo- Sí, yo no me Situaciones puedo, difíciles. esa trasteadera, esa no sé qué. Yo digo, no, o sea, cuando uno ama, cuando hay amor, sí, por tu familia, Claro. por tu esposo, por tus hijos, por todo se hace más fácil, ¿sabes? Exacto. Aquí todo, entonces eso también nos hace más valientes, Anita, el hecho Sí. de uno afrontar un cambio a unos 6 meses, a 1 año, a 2 años, Sí. a 3 años, entonces obviamente ahí es cuando uno dice, no, definitivamente nosotras estamos hechas de otro material. Y Totalmente. sí, todas las mujeres somos unas berracas y de todo, y sí, pero, o sea, las esposas de los militares no somos valientes, pero valientes con una B así grandota, Anita. Claro. Porque claro de que sí. verdad sí nos toca afrontar muchas cosas y muchos desafíos. Claro, ¿sí? es cierto. Entonces, Mira qué lindo escuchar toda esa historia y todos esos desafíos que tú nos has compartido el día de hoy, porque al igual que tú coincido y siento con que quizá
a las mujeres que hacemos parte en algún momento de las familias militares y quienes queremos conformar nuestro hogar con un militar, definitivamente sentimos que Dios nos manda una cadena de pruebas y unos procesos en los que ni siquiera nosotros mismas apostábamos por eso. Pero quizá pienso que la moraleja de todo esto es que al final de ese proceso y al final de que tú termines de afrontar esa situación, sientes que la recompensa siempre está ahí para hacernos mucho más valientes, exacto, y salir avantes de estas situaciones. Ya para terminar, ¿qué cosas sientes tú que has aprendido y que te han formado a ti como mujer, como persona, como mamá, haciendo parte de una familia militar? El hecho de uno tener una confianza plena en su esposo, de uno tenerlo como su mejor amigo, aparte de su esposo, obviamente. Claro. El hecho de uno tener una o dos amigas, Anita, es importante. ¿Por qué? Porque las amigas siempre están dándole un consejo a uno y fortaleza. Entonces yo pienso de que a todas nosotras no nos debe de dar como miedo de afrontar una realidad, ¿sí? Porque, el hecho de estar casado con un militar, ¿sí? O de ser una mujer militar, es un reto en la vida total. Siempre agarradito uno de Dios para poder uno superar todas las adversidades, porque esa es otra. O sea, uno tiene que tener una buena relación con Dios. Sí. Para los que creemos en Dios, si Dios está ahí, todo va fluyendo. Ser capaz de siempre asumir la realidad que escogimos. Que cuando uno se mete con un militar, uno tiene que saber a lo que nos vamos a enfrentar. O más o menos tratar de predecir qué cosas difíciles pudieran ser, porque a la final a nosotras nunca nos preparan. No. Preparan a nuestros esposos a todo nivel, en la parte intelectual, académico, operativo, operacional, pero a nosotras nunca. Y eso hace parte de otra pregunta que yo quería hacerte. ¿Tú en algún momento con todas esas dificultades pensaste en tirar la toalla? Decir, ¿yo qué hice? ¿Yo en dónde me metí? Yo de pronto, no sé, me separo, si me divorcio o estoy un tiempo fuera de mi hogar o alejada de mi esposo, analizo, reflexiono en algún momento. A todas nos ha pasado por la cabeza. Quizás. O sea, a todas. O sea, no voy a generalizar, pero yo creo que a la gran mayoría se nos pasa por la cabeza como que, Dios mío, esto sí era lo que yo quería. Y cuando hay situaciones difíciles, peor, ¿verdad? Uno no puede tomar decisiones con la cabeza caliente, Anita, porque uno dice muchas cosas desde el dolor, desde el ego, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy inteligente, porque es que no solamente ya uno está hablando de la persona esa y de uno, sino de una familia, o sea, y desde la incomodidad y la vulnerabilidad en la que te encuentras, porque esas son quizás las peores acompañantes o consejeras para tomar una decisión de vida. De verdad que para mí ha sido maravilloso, muy enriquecedor escuchar una vida, un testimonio completo de familia, de lo que es formar nosotros ese vínculo con un militar. Yo sé que para muchas personas, para muchas mujeres, para muchas familias que nos ven, este programa en especial les habrá servido muchísimo. Me encantaría que lo compartieran con personas que a veces tienen dificultades similares y no saben cómo afrontarlas. Y bueno, a ti definitivamente, Yacy, agradecerte una vez más por abrir tu corazón, por entregarnos este tiempito para también nutrir a nuestras familias valientes que nos ven desde las diferentes ciudades de Colombia y por supuesto desde otros países. Entonces, agradecida nuevamente contigo. Gracias por la invitación. Bueno, y yo quiero decirles a todos ustedes que estén muy pendientes, porque recuerden que la próxima semana tenemos una nueva cita para tomarnos un café para valientes.